Alerta desde Washington a favor de la libertad de prensa y expresión en Venezuela. El Departamento de Estado exigió hoy el cese de la represión contra NTN 24 en Venezuela. En el inicio del encuentro con los periodistas, la portavoz adjunta Mary Harf hizo mención a la censura contra nuestro canal internacional de noticias que persiste desde el pasado 12 de febrero, día en que iniciaron las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. La vocera aseguró que este hecho priva a los venezolanos de información independiente y acertada sobre la crisis que vive Venezuela. En Washington, Julio Marenco tiene la noticia. Julio, muy buenas noches. ¿Y por qué el Departamento de Estado se refiere a NTN 24? Hola Jesús, buenas noches. También saludos para ti, Andrea. Desde el 25 de abril pasado, el Departamento de Estado ha estado desarrollando una campaña que en inglés se conoce como Free the Press o Liberemos a la Prensa, y cada día en su rueda de prensa diaria, la vocera del Departamento de Estado ha estado destacando la historia de un periodista o de un medio de comunicación que ha sufrido el ataque, ya sea de un gobierno o de fuerzas contrarias a la libertad de expresión. Esto en previsión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra en todo el mundo el día 3 de mayo. De ahí que este día entonces le ha tocado la oportunidad al Departamento de Estado de recordar la historia de NTN 24, de cómo este canal internacional de noticias fue sacado del aire de Venezuela con una orden directa del presidente Nicolás Maduro. Esto luego de la cobertura que hemos estado brindando de las marchas en protesta en contra del gobierno allí en ese país. Así, Mary Harf señaló que con la salida de NTN 24 del aire se estaba quitando de las pantallas de los venezolanos una de las pocas fuentes confiables de información, esto por el deterioro progresivo, en especial de los medios televisivos en ese país. Veamos cómo fue que destacó Mary Harf esta mañana el trabajo de NTN 24 y la urgencia de que vuelva a las pantallas en Venezuela. El primer caso es el de NTN 24, el cual es un canal de noticias de 24 horas cuya base está en Colombia, el cual era una de las únicas fuentes que cubría cuando surgieron las protestas el 12 de febrero en Venezuela. Conatel, el organismo regulador de telecomunicaciones en Venezuela, ordenó salir del aire a NTN 24 el 12 de febrero, privando a los venezolanos de independencia y reportaje acertado sobre las protestas nacionales, que incluyen detenciones arbitrarias y exceso de uso de violencia de las fuerzas de seguridad. Al día de hoy, NTN 24 permanece fuera del aire y se tiene solo acceso a través de Internet. Pedimos al gobierno de Venezuela cesar con la represión de NTN 24 y proteger y respetar la libertad de expresión y otros derechos humanos universales. Y para ahondar más sobre este tema nos acompaña acá en nuestros estudios en Washington Charles Blaha, quien es el director para las Américas de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado. Mr. Blaha, thank you so much. Blaha, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Washington. Muchas gracias. Señor Blaha, ¿es justo ir después del mensajero en vez de abordar a los críticos que se refieren a las acciones que el Venezuela tomó cuando ordenó a todos los operadores de cables cortar la señal de NTN 24? No, no es justo. Y no es justo porque en esencia no es justo con Venezuela. La gente de Venezuela, como la gente del mundo, tienen el derecho para saber qué es lo que está pasando en su propio país. La Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza la libertad de expresión, la libertad de prensa, y es una parte importante de esto. La libertad de expresión es importante porque es la única manera en la que la sociedad puede tomar decisiones sobre lo que dice su gobierno. Bueno, como usted sabe, en el caso de NTN 24, es uno de los recientes. Los medios han estado bajo ataque en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente reportó que todo en Venezuela comenzó con este ataque a la libertad de prensa. ¿Por qué usted ha decidido incluir a NTN 24 dentro de ese proyecto? Bueno, como usted mencionó, una de las cosas que estamos haciendo en esta semana para el Día de la Libertad de Prensa es tener estos casos
alrededor del mundo en la que la libertad de prensa está atacada. Tenemos casos de Egipto hoy, por ejemplo, y NTN 24 en Venezuela, pero esto es algo que es importante para la gente en todo el mundo, incluyendo los venezolanos. Con esta iniciativa, ustedes están tratando de resaltar casos de NTN 24 que están viendo amenazados no solo por el gobierno, sino también fuerzas externas. ¿Por qué es importante hacer un llamado por la libertad de prensa cuando algunas personas dicen que hay más libertad que nunca, especialmente cuando todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y todas las personas pueden convertirse en un periodista? Bueno, es importante porque no es cierto que hay más libertad en algunos lugares, desafortunadamente, como en Venezuela y en algunos otros países que nosotros resaltamos en nuestra campaña. De hecho, hay menos libertad de lo que había antes. Es inevitable que no haya este tipo de libertades. Solo va a haber más libertad si los países que restringen esta libertad tienen una posición diferente y países como Estados Unidos y otros aliados representan esta libertad y denuncian públicamente lo que está pasando y pueden dar luz hacia nuevos pasos. Bueno, honestamente, el gobierno de Venezuela dudamos que vayan a restaurar la señal de NTN 24. Ellos se han opuesto a lo que venga de Washington. ¿Usted cree que este llamado de Washington tendrá algún efecto sobre el gobierno venezolano? Bueno, yo espero que este llamado hacia el gobierno venezolano al menos tenga una reacción y que alguien haga algo por la libertad. Todos los venezolanos tienen los mismos derechos para saber qué está pasando en su país. Bueno, como usted puede saber, este es uno de los casos más graves en Venezuela, pero también la prensa escrita ha tenido severas restricciones. No hay papel en Venezuela y algunos medios han enviado papel prácticamente gratis a Venezuela para que los periódicos puedan publicar sus noticias. ¿Usted cree que hay un ataque sistemático en Venezuela, no solamente contra la televisión, sino también contra la prensa libre? Bueno, desafortunadamente hemos visto en Venezuela que hay una un deterioro de la libertad de prensa, y esto también está pasando en otros países en el hemisferio y otros países en el mundo. Lo que esperamos hacer es en los días antes de este Día Mundial de la Libertad de Prensa, es motivar a estos gobiernos y a las organizaciones civiles para que hablen y puedan hacer lo que puedan para apoyar a los periodistas y a las organizaciones como NTN 24 que están bajo presión. Bueno, usted es el director del Despacho para las Américas de Derechos Humanos del Departamento de Estado. ¿Cómo usted ve un fin de lo que está pasando en Venezuela? ¿Usted cree que debe haber más presión internacional para detener estas violaciones de derechos humanos que han empezado desde que las protestas comenzaron? Bueno, esperamos que la situación actual, en donde hay un diálogo entre el gobierno y algunos sectores de la oposición, que esto dé fruto. Señor Blaha, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Era Charles Blaha, el director de la Oficina de Derechos Humanos para las Américas del Departamento de Estado, explicándonos la razón por la cual la diplomacia de los Estados Unidos decidió incluir el caso de NTN 24 dentro de los medios que están siendo atacados por regímenes opresores en el resto del mundo. Yo con esto vuelvo con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas noches. Julio, muy buenas noches y también gracias, señor Blaha, por habernos concedido ese tiempo desde nuestros estudios en Washington. Muy amable.